Eres una vergüenza para esta familia. Fue con esas palabras cortantes que Tomás, un padre endurecido por el orgullo, echó a su propia hija de casa. Clara, joven, obesa y embarazada, vio su mundo derrumbarse en segundos, siendo rechazada por el hombre que debería protegerla. Imagina la escena. Una maleta pequeña en manos, lágrimas que no paraban de caer y el peso insoportable de estar sola en el momento más frágil de la vida. Lo que ella no sabía es que, esa misma noche, el destino pondría a alguien en su camino, un millonario capaz de ver valor donde otros solo señalaban defectos. Y es ahí donde todo cambia, porque esta historia, que comienza con rechazo, camina hacia algo que jamás esperarías. Clara Mendoza tenía apenas 20 años y ya se veía ante un peso que muchos jamás soportarían. Cuando su padre, Tomás, alzó la voz para decir, «Eres una vergüenza para esta familia», parecía que el suelo se había partido a la mitad. No era solo una frase dura. Era un veredicto que la condenaba sin derecho a defensa. El hogar, que debería ser un puerto seguro, se convirtió en un tribunal cruel, y Clara era la acusada sin abogados. Cada palabra de él cayó como un golpe certero, cortando no solo su confianza, sino también su lazo más profundo con aquel que debería amarla incondicionalmente. Era como si todos los recuerdos de infancia, los abrazos de ternura y los consejos protectores se hubieran convertido en polvo ante la sentencia impuesta. No había escapatoria. No había consuelo. Solo quedaba la certeza de que el amor paterno se había disuelto en orgullo herido, y la marca de ese rechazo quedaría grabada en su alma como una cicatriz invisible. Mientras las lágrimas escurrían sin que pudiera contenerlas, Clara se preguntaba en qué momento todo había cambiado. ¿Dónde estaban las promesas de protección, los gestos de cariño que marcaron su infancia? Ahora solo había frialdad, desprecio y acusación. Muchos jóvenes viven historias emocionantes que comienzan con sueños y terminan en fracturas así, el amor de un padre transformado en juicio severo. Para Tomás, no importaba el dolor que su hija sentía, ni el bebé que crecía dentro de ella. Importaba solo la opinión del vecindario, los chismes que podrían manchar el honor de su familia. Clara, sin fuerzas para argumentar, guardó silencio ante la violencia de las palabras. El silencio de ella no era aceptación. Era el intento desesperado de no hacerse pedazos por completo. La injusticia del momento era tan evidente que cualquier observador sentiría la misma indignación. Pero aún así, Clara permanecía ahí, con la cabeza agachada, intentando reunir valor para enfrentar lo que vendría después. Tomás no quiso saber de explicaciones, tampoco buscó entender el corazón de su hija. Sus ojos reflejaban solo rabia y orgullo herido, incapaces de ver la fragilidad frente a él. Para él, echarla era la solución rápida para limpiar su nombre, como si Clara fuera un error que pudiera borrarse con una puerta cerrada. Poco imaginaba él que esa actitud abriría caminos inesperados, que cambiarían no solo la vida de su hija, sino también el destino de quien aún estaba por nacer. Clara sentía el cuerpo temblar, no solo por el miedo, sino por el dolor de darse cuenta de que había perdido más que un hogar. Había perdido la confianza en el amor paterno. Aún así, dentro de ella, algo comenzaba a moverse, como una llama tímida que se niega a apagarse. Porque, incluso ante el rechazo más cruel, siempre hay una parte del alma que insiste en creer que mañana puede ser diferente. Y sería justamente esa chispa la que guiaría sus próximos pasos, aunque ella no lo supiera. Cuando la puerta se cerró detrás de ella con un estruendo, Clara sintió como si hubiera sido arrancada no solo de la casa, sino de la propia vida que conocía. La maleta pequeña pesaba más de lo que parecía, porque cargaba no solo ropa, sino también el dolor del rechazo. Las lágrimas escurrían sin parar, mezclándose con el viento frío de la noche que le cortaba el rostro. No había a dónde ir, no había quien llamara por su nombre. La calle, iluminada por postes amarillos y distante del calor humano, parecía burlarse de su soledad. Es duro darse cuenta de que, en muchos momentos de la vida, las personas son dejadas a la deriva justamente por aquellos que deberían ser su ancla. Clara caminaba sin rumbo, como una hoja suelta en medio de la tormenta, y cada paso hacía eco del silencio cruel de la indiferencia. El corazón de Clara dolía más que sus pies cansados. Los recuerdos de la mirada de Tomás, firme, fría y acusadora, se repetían como un disco rayado en su mente. Sentía que había sido condenada por un crimen que nunca cometió, porque amar y engendrar una vida jamás debería ser motivo de vergüenza. Pero, para su padre, la imagen social valía más que la sangre que corría por sus venas. Clara seguía por la banqueta, observando carros pasar apresurados, conductores que ni siquiera notaban su dolor.
Era como si fuera invisible. ¿Cuántas historias reales no se parecen a esta, donde personas son ignoradas por el mundo justamente en el momento en que más necesitan? El abandono tenía un sabor amargo, pero también despertaba dentro de ella la semilla de un grito silencioso, el deseo de ser vista. Con la maleta resbalándose de sus manos sudadas, Clara buscó refugio en una banca de plaza. El frío nocturno se infiltraba en su piel, recordándole que no había una cobija, ni un abrazo, ni un hogar para calentarla. Las lágrimas ahora venían en sollozos, de esos que cortan la respiración y dejan marcas rojas en los ojos. Pensaba en la criatura dentro de ella, tan inocente, tan ajena al peso de esa injusticia. No sabía cómo sobreviviría, ni de dónde vendría el próximo paso, pero tenía la certeza de que necesitaba continuar. El silencio de la madrugada se rompía solo por su llanto, hasta que, de repente, el ruido de un motor se acercó. Un carro de lujo reducía la velocidad frente a ella, y Clara apenas imaginaba que ese instante marcaría el inicio de un giro que cambiaría su vida para siempre. La madrugada avanzaba, y Clara, sentada en la banca fría de la plaza, ya sentía el cuerpo flaquear de cansancio y desesperación. El viento mecía sus cabellos, y el corazón parecía encogerse con cada sollozo ahogado. Fue entonces que un ruido diferente rompió el silencio de la noche, el ronroneo grave de un motor potente que se acercaba lentamente. Un carro de lujo, de pintura impecable, redujo la velocidad y se detuvo justo frente a ella. Las luces se reflejaron en su rostro mojado de lágrimas, revelando su fragilidad. Por instinto, agachó la cabeza, con miedo de ser juzgada una vez más, como ya había sido tantas veces. Pero algo en esa escena no era común. Era como si el propio destino hubiera escogido ese momento exacto para presentar una nueva posibilidad. Clara no lo sabía, pero esa noche traería consigo el giro que cambiaría no solo su historia, sino también la de la criatura que llevaba. La puerta del carro se abrió con un movimiento elegante, y de dentro surgió un hombre alto, de postura firme y mirada atenta. No era alguien cualquiera. Era Alejandro de la Vega, uno de los empresarios más respetados y discretos de la ciudad, dueño de una fortuna capaz de llamar la atención de cualquiera. Pero, en esa hora, no parecía un millonario intocable. Parecía solo un ser humano que había notado el dolor estampado en el rostro de Clara. Al acercarse, el sonido de sus pasos hacía eco en la banqueta, mezclándose con la respiración acelerada de ella. Clara, desconfiada, se encogió aún más, temiendo algún tipo de acercamiento cruel. Sin embargo, bastó una mirada para darse cuenta de que no había juicio en sus ojos, solo curiosidad y compasión. Era un encuentro improbable, pero cargado de significado, como si dos historias completamente distintas estuvieran a punto de entrelazarse. Alejandro se detuvo a pocos pasos de distancia y, con voz firme, preguntó si ella estaba bien. Clara tardó algunos segundos en responder, porque la pregunta sonaba extraña, casi absurda, considerando todo lo que acababa de vivir. ¿Cómo alguien podría importarle ella, una joven obesa, embarazada y echada de casa? Aún así, esas palabras tocaron hondo, rompiendo la muralla de soledad que la envolvía. Por primera vez en esa noche, se sintió notada, vista, reconocida como persona. Sus ojos encontraron los de él, y había una sinceridad que desarmaba cualquier resistencia. No sabía quién era ese hombre, ni imaginaba su importancia en el mundo de los negocios, pero algo le decía que no era un encuentro común. En realidad, era el presagio de un rescate que cambiaría para siempre el curso de su vida. Alejandro, al notar la fragilidad de Clara, no pudo simplemente pasar de largo como tantos otros harían. Se acercó despacio, como quien no quiere asustar a una niña perdida, y ofreció su mano con calma. «No necesitas pasar esta noche aquí. Déjame ayudarte», dijo, con una firmeza que transmitía seguridad y, al mismo tiempo, con una suavidad que desarmaba cualquier miedo. Clara lo miró sin creer lo que escuchaba. Era difícil imaginar que alguien como ese hombre, vestido de forma impecable, pudiera importarle a alguien como ella, sola, obesa, embarazada y rechazada. La escena parecía demasiado improbable, como esas historias emocionantes que escuchamos y pensamos que son solo coincidencia, pero que, en realidad, cambian destinos enteros. El corazón de ella latía desacompasado, dividido entre la desconfianza y la esperanza. La maleta pesaba en sus manos cansadas, y Alejandro, al darse cuenta, la tomó sin pedir permiso. Ese gesto simple, casi insignificante, abrió una grieta en el muro de desconfianza que ella había levantado.
El carro de lujo estacionado al frente parecía desentonar completamente del escenario de la plaza, marcada por la frialdad y el abandono. Aún así, cuando Alejandro abrió la puerta para que Clara entrara, el gesto no tenía arrogancia, solo cuidado. Ella dudó, porque la voz del miedo aún resonaba dentro de ella, recordándole todos los juicios que ya había sufrido. Pero los ojos de Alejandro transmitían algo diferente, como si vieran más allá de la apariencia y la condición. Con pasos vacilantes, entró al vehículo, sintiendo el tapizado suave abrazarla en contraste con la banca helada de la plaza. Las lágrimas volvieron a escurrir, solo que ahora no eran únicamente de tristeza, sino de alivio. Alejandro no hizo preguntas invasivas, no levantó cejas inquisitivas, solo encendió el motor y siguió por la carretera iluminada. Cada kilómetro recorrido, Clara sentía que dejaba atrás un poco del peso que cargaba. El silencio entre ellos no estaba vacío, estaba lleno de significado, como si las palabras no fueran necesarias para ese primer gesto de acogida. El destino escogido por Alejandro no fue su mansión particular, sino uno de sus hoteles discretos, donde Clara podría encontrar refugio lejos de las miradas juzgadoras de la sociedad. Al llegar, la condujo hasta la recepción sin ostentar su posición de dueño, tratándola con la dignidad que hasta entonces le había sido negada. El cuarto preparado era sencillo, pero acogedor. Ropa limpia la esperaba, junto con una comida caliente que trajo lágrimas de gratitud a sus ojos. Clara apenas podía creer la diferencia entre el frío de la calle y el calor de ese espacio. Algunas horas antes, había sido echada como si fuera una carga. Ahora, recibía cuidado sin ningún cobro a cambio. La injusticia de la noche comenzaba a suavizarse por ese gesto inesperado de bondad. Al acostarse, sintió el cuerpo relajarse por primera vez en días. Y, aunque sin saberlo, ese cuarto marcaría el inicio de una nueva etapa de su vida, donde el abandono daría lugar al reconocimiento, y el rechazo abriría camino para un lazo capaz de cambiar su destino para siempre. A la mañana siguiente, Clara despertó en sábanas limpias, sintiendo el olor de café recién hecho viniendo de una charola dejada sobre la mesita del cuarto. Por un instante, creyó que estaba soñando, pues ya no recordaba la última vez que había experimentado el simple confort de despertar en seguridad. Los ojos se le llenaron de lágrimas al darse cuenta de que, a diferencia de las últimas noches frías y solitarias, esa mañana ofrecía un nuevo comienzo. Cuando Alejandro tocó a la puerta, sintió el corazón acelerarse. Él entró sin prisa, con una sonrisa serena, preguntando solo si había dormido bien. No hubo preguntas invasivas, ni juicios velados, solo una gentileza pura, casi olvidada en la vida de Clara. Mientras tomaba el café caliente, se dio cuenta de que la mirada de ese hombre era diferente a todo lo que había conocido. No había lástima, solo respeto. Ese detalle, aparentemente simple, comenzó a crear un hilo invisible entre ellos, un lazo de confianza que crecía silenciosamente. Alejandro sabía que no podría borrar en un día las marcas del rechazo que Clara cargaba, pero entendía que pequeños gestos podrían convertirse en semillas de transformación. Mientras conversaban, demostraba interés genuino por su historia, sin prisa y sin interrupciones. Clara, aún insegura, habló poco, pero cada palabra parecía pesar toneladas, como si temiera que sus dolores fueran juzgados. Alejandro escuchaba en silencio, valorando cada pausa, cada lágrima que escapaba entre las frases. Esa escucha atenta fue, para ella, más poderosa que cualquier discurso motivador. Por primera vez, alguien la miraba sin desviar el rostro, sin reírse de su apariencia, sin reducir su identidad al peso que cargaba. Esa sensación de ser vista de verdad encendió en Clara algo olvidado, la dignidad. Al notar su emoción, Alejandro solo sostuvo su mano, dejando claro que no se trataba de caridad, sino de reconocimiento. Ese momento simple fue como un soplo de vida en una llama casi apagada. Con el paso de los días, Clara comenzó a recuperar un poco de color en el rostro, y hasta el brillo de los ojos, antes sofocado por el dolor, comenzó a reaparecer. Alejandro, por su parte, se mostraba cada vez más presente, no como un salvador distante, sino como un aliado discreto que caminaba a su lado. La animaba a alimentarse bien, proporcionaba ropa nueva que respetaba su cuerpo, y, sobre todo, ofrecía palabras que reconstruían su autoestima. Clara, aunque todavía desconfiada del futuro, se daba cuenta de que Alejandro no estaba interesado en moldearla a un estándar, sino en devolverle la voz que le había sido robada. Y, mientras los días pasaban, la convivencia transformaba lo que antes era un simple acto de compasión en algo más profundo, un vínculo. Había un silencio cómodo entre ellos,
un tipo de complicidad que no necesitaba ser explicada. Clara comenzó a sentir que, por primera vez en mucho tiempo, tal vez no estaba tan sola como imaginaba. A pesar del acogimiento, Clara no podía evitar que los recuerdos dolorosos volvieran como olas incontrolables. Por la noche, cuando cerraba los ojos, veía el rostro frío de la familia que la rechazó, las puertas cerrándose frente a ella, las miradas atravesadas cargadas de juicio. Era como si cada palabra cruel aún resonara dentro de su mente, corroyendo poco a poco su confianza recién nacida. Alejandro la encontraba, a veces, despierta de madrugada, con los ojos rojos de tanto llorar. No la presionaba a hablar, solo se sentaba a su lado, ofreciendo silencio y presencia. Esa actitud, aparentemente simple, tenía un efecto profundo. Clara sentía que, por primera vez, no necesitaba ocultar sus debilidades. Los recuerdos eran demasiado pesados, pero ahora había un hombro donde podría recargar parte de esa carga. Aún así, se preguntaba si era justo llevar a otra persona dentro de su tormenta. Esa duda, tan común en quien ya sufrió rechazo, era parte del proceso que todavía no sabía cómo enfrentar. En una tarde lluviosa, al escuchar el ruido del agua golpeando la ventana del hotel, Clara decidió abrirse un poco más. Con la voz temblorosa, le contó a Alejandro cómo había sido echada, cómo escuchó palabras crueles sobre su cuerpo y sobre el embarazo que llevaba. Los recuerdos venían entrecortados por lágrimas, como si cada detalle fuera todavía una herida abierta. Alejandro la escuchó sin interrumpir, absorbiendo cada fragmento de dolor con un semblante serio, pero lleno de respeto. No intentó minimizar el sufrimiento de ella con frases hechas, no dijo que todo estaría bien de forma vacía. Al contrario, reconoció el peso de esas cicatrices, diciendo que ella tenía todo el derecho de sentir dolor y de indignarse. Ese reconocimiento fue liberador para Clara, porque, por primera vez, alguien no intentó borrar su historia, sino validarla. Llorar frente a él ya no parecía vergüenza, sino un paso valiente. Y, en ese momento, se dio cuenta de que compartir el dolor lo hacía menos aplastante. Con el tiempo, Alejandro comenzó a darse cuenta de que, detrás de la tristeza de Clara, había también una fuerza silenciosa que resistía. A pesar de todas las humillaciones, ella todavía estaba de pie, cargando dentro de sí no solo el peso del rechazo, sino también la vida de una criatura que merecía un futuro mejor. Esa constatación lo tocaba profundamente. Comenzó a animarla a transformar los recuerdos no en cadenas que la ataban, sino en pilares para reconstruir su historia. Clara, poco a poco, comenzó a ver que no era solo una víctima, sino una sobreviviente. Aún así, había días en que el pasado parecía sofocar y ella se retraía en silencio. Alejandro respetaba esos momentos, comprendiendo que la sanación no es una línea recta. Cada lágrima, cada desahogo, cada pausa era parte del proceso. Y, en el fondo, Clara comenzaba a darse cuenta de que tal vez la mayor victoria no fuera borrar los recuerdos, sino aprender a caminar con ellos sin perderse nuevamente. A medida que Clara se volvía más cercana a Alejandro, la ciudad comenzaba a murmurar. Chismes sobre la joven gorda y embarazada acogida por un millonario se esparcían por las calles como viento frío, cargando juicio y envidia. Algunas personas miraban con desdén, otras con curiosidad maliciosa. Era difícil ignorar, pero Alejandro no se dejó abatir por lo que decían. Caminaba al lado de Clara con confianza, sosteniendo su mano, mostrando que nada en la opinión ajena podría disminuir el valor de ella. Cada mirada crítica parecía fortalecer el vínculo entre ellos, como si la sociedad se hubiera convertido en una prueba de la lealtad y el valor que necesitaban cultivar. Para Clara, que siempre se había sentido desamparada, ese gesto de protección y afirmación significaba más de lo que las palabras podrían expresar. Por primera vez, se sentía realmente vista y defendida, no por bondad, sino por respeto y compromiso genuinos. Los comentarios maliciosos no cesaban, pero Alejandro enfrentaba cada uno de ellos con firmeza, declarando públicamente que la criatura que Clara llevaba también era su responsabilidad. «Este hijo también es mío», dijo, para que todos escucharan, cortando cualquier duda sobre su posición y reforzando el valor de la familia que estaban construyendo. Clara, inicialmente tímida, comenzó a sentir que su vergüenza y miedo a la opinión pública se disipaban ante el valor de él. Las palabras de Alejandro eran como un escudo invisible, protegiéndola de toda injusticia que ya había sufrido. Las personas que antes murmuraban ahora necesitaban escuchar y aceptar, aunque fuera a regañadientes. Cada gesto demostraba a Clara que la dignidad y el amor no se definen por lo que los demás piensan,
sino por las acciones y elecciones hechas por quienes realmente se preocupan. La presencia de él reafirmaba la lección que la vida venía enseñando. El respeto no se ruega, se conquista y se demuestra. Con el paso del tiempo, Clara comenzó a interiorizar esa fuerza y a transformar el prejuicio en motivación. Lo que antes era vergüenza, ahora se convertía en combustible para mantenerse de pie y creer que merecía un futuro diferente. Alejandro no solo la defendía, sino que la animaba a ser protagonista de su propia historia, a reconocer su dignidad y a luchar por lo que le pertenecía. Cada comentario malicioso o mirada crítica que enfrentaba estaba protegida por la presencia de él y, poco a poco, por la confianza que surgía dentro de ella misma. Clara comenzaba a entender que el prejuicio de la sociedad no tenía poder sobre quien escogía creer en sí misma. El lazo que surgía entre ella y Alejandro se volvía inquebrantable, y aun ante toda adversidad, una nueva fuerza florecía. Era como si el mundo intentara derribarla, pero con cada intento, ella se levantaba más decidida, lista para enfrentar el próximo desafío que la vida pusiera en su camino. Con el tiempo, Clara comenzó a darse cuenta de que ya no necesitaba cargar sola el peso de la vergüenza que Tomás había puesto sobre ella. Cada gesto de Alejandro, cada palabra de aliento, se convertía en un cimiento invisible sosteniendo su confianza. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que merecía respeto y amor, no solo por la criatura que llevaba, sino por quien ella era. Las críticas de la sociedad, antes aterradoras, ahora parecían solo ruido de fondo, incapaces de sacudir su determinación. Clara comenzó a caminar por las calles con la cabeza en alto, sintiendo una fuerza interior que jamás imaginó poseer. Cada paso que daba parecía decir que la vida podría ser diferente, que el pasado no definiría el futuro. El apoyo de Alejandro no era solo material, sino profundamente emocional, mostrando que alguien creía en ella aun cuando dudaba de sí misma. Esa seguridad hizo nacer en ella un valor que se transformaba en luz propia, capaz de disipar cualquier sombra de rechazo. Las mañanas pasaron a estar llenas de pequeños momentos de alegría y descubrimientos. Clara volvió a sonreír sin culpa, a mirarse en el espejo con ternura y a aceptar su cuerpo con más naturalidad. Alejandro siempre estaba presente, pero sin sofocar, permitiendo que ella se reconstruyera a su propio ritmo. Cada palabra de él era cuidadosamente escogida para fortalecer la autoestima de ella. Cada gesto era pensado para mostrar que tenía valor intrínseco. Al darse cuenta de la evolución de la joven, Alejandro sintió un orgullo silencioso, no por poder o riqueza, sino por ser testigo de la transformación de alguien que ya había sido aplastado por la vida. Clara comenzó a entender que la verdadera fuerza no venía solo de quien protege, sino también de quien se permite ser protegido. Y, al sentir la mano de Alejandro apretando la suya, comprendió que la unión entre ellos era más que afecto, era un lazo que la ayudaba a convertirse en dueña de sí misma, lista para enfrentar cualquier desafío que surgiera adelante. Clara ahora caminaba con una confianza recién descubierta, como si cada paso fuera una afirmación de que merecía felicidad. El dolor del abandono todavía residía dentro de ella, pero ya no la dominaba. Alejandro continuaba a su lado, recordándole que el amor y el respeto son fuerzas poderosas capaces de transformar vidas. Comenzaba a darse cuenta de que, aun ante injusticias y prejuicios, es posible reconstruirse, ser protagonista de su propia historia y enseñar que la dignidad no es negociable. La criatura en su vientre parecía reflejar esa fuerza renovada, y Clara sintió que no cargaba solo la responsabilidad de engendrar una vida, sino también de mostrarse a sí misma que podía levantarse, a pesar de todo. La esperanza que surgía dentro de ella ya no era tímida, era firme, lista para iluminar los próximos capítulos de su vida, mostrando que el verdadero valor viene de quien cree en sí mismo y se permite ser amado. El día finalmente llegó, y Clara sintió una mezcla de miedo y expectativa recorrer cada centímetro de su cuerpo. Los dolores del parto golpeaban con fuerza, pero, al mismo tiempo, cada contracción parecía acercarla a algo que jamás imaginó vivir, el momento de conocer a su propia hija. Alejandro permanecía a su lado, sosteniendo su mano con firmeza y ofreciendo palabras de aliento que, aunque simples, cargaban una fuerza inmensa. Clara, entre respiraciones y lágrimas, sintió que no estaba sola, que había alguien que creía en ella y compartía ese instante único. El equipo médico realizaba su trabajo con precisión, pero era la presencia de Alejandro la que traía confort emocional. No solo estaba ahí, era parte activa de esa nueva vida que surgía, listo para asumir responsabilidades y ofrecer amor. El vínculo que se formaba en ese momento trascendía la presencia física, convirtiéndose en algo espiritual,
profundo y duradero, capaz de transformar completamente la historia que antes parecía marcada solo por el dolor y el rechazo. Cuando el llanto de la bebé resonó por la sala, Clara sintió un alivio tan grande que parecía diluir todo el sufrimiento que había cargado. Alejandro la abrazó, y juntos contemplaron esa pequeña vida que ahora ocupaba el espacio más importante en sus existencias. La niña estaba saludable, y sus ojos, aunque aún cerrados, parecían llevar la promesa de un futuro lleno de posibilidades. Clara se dio cuenta de que el dolor del rechazo del pasado ya no tenía fuerza para definir quién sería. Alejandro, con una sonrisa emocionada, declaró que la criatura también era su hija, asumiendo no solo la paternidad, sino todo el compromiso que eso implicaba. Era un gesto público y silencioso de protección y amor, algo que ninguna riqueza podría sustituir. Clara sintió una gratitud inmensa, no solo por él, sino por la vida que surgía, por las posibilidades que ahora se abrían, por la fuerza que sintió crecer dentro de sí misma, mostrando que el amor verdadero puede surgir en los momentos más inesperados y transformadores. En los días siguientes, la rutina se ajustó y la nueva familia comenzó a formarse de manera natural y afectuosa. Clara descubrió que ser madre no era solo un desafío, sino una oportunidad de aplicar toda la fuerza que venía cultivando en los últimos meses. Alejandro asumió su papel con naturalidad y dedicación, dividiendo responsabilidades y apoyando cada decisión. Clara sintió que, por primera vez, podía confiar plenamente en alguien y, más importante, en sí misma. Cada sonrisa de su hija era un recordatorio de que el mundo podría ser más justo y más bello de lo que había imaginado. Las críticas del pasado parecían distantes, casi irreales, mientras la nueva vida florecía ante ella. Era la materialización de todo lo que había aprendido sobre resiliencia, confianza y amor genuino. Por primera vez, Clara sintió que la familia que siempre soñó no era solo un ideal distante, sino una realidad concreta, construida sobre respeto, cariño y compromiso mutuo, capaz de resistir cualquier adversidad. Meses después, cuando Clara y Alejandro finalmente encontraban paz en la rutina con su hija, una sombra del pasado surgió inesperadamente. Tomás, al enterarse de la fortuna de Alejandro y de la herencia que su nieta recibiría, decidió reaparecer, movido por interés y ambición. Tocó a la puerta, con una sonrisa falsa y una actitud arrogante, como si pudiera borrar meses de abandono con palabras ensayadas. Clara sintió el corazón apretarse, no por miedo, sino por el recuerdo del hombre que la rechazó en el momento más vulnerable de su vida. Alejandro permaneció a su lado, firme, observando cada gesto, cada palabra cargada de segundas intenciones. El ambiente, antes tranquilo, se cargó de tensión, y Clara se dio cuenta de que finalmente necesitaría confrontar de forma definitiva ese pasado que todavía amenazaba su presente. Los recuerdos del rechazo y de la humillación vinieron a la superficie, pero ahora estaba lista para enfrentarlos. Tomás comenzó a hablar, intentando acercarse a su hija y a su nieta, con disculpas ensayadas y gestos calculados. Clara, respirando hondo, sintió la fuerza que había cultivado en los últimos meses subir por su cuerpo, como si cada palabra maliciosa de él fuera solo combustible para su valor. «Me perdiste para siempre», dijo con firmeza, mirándolo sin vacilar, dejando claro que no había espacio para mentiras ni manipulaciones. Alejandro permaneció en silencio, pero el apretón de su mano y la mirada protectora mostraban a Clara que no estaba sola. El hombre que antes se sentía dueño de todo fue reducido a un visitante indeseado, incapaz de perturbar la nueva vida que ella y su hija construían. La presencia de Alejandro, combinada con la confianza y la determinación de Clara, transformó la confrontación en un momento de victoria simbólica. Finalmente, el respeto y la dignidad prevalecían sobre la ambición y la crueldad. Tomás retrocedió, humillado, dándose cuenta de que sus intentos de manipular o aprovecharse de la situación eran inútiles. Clara, sintiéndose fortalecida, comprendió que esa era la prueba definitiva de que la vida podría recompensar el valor, la resiliencia y la bondad. Alejandro se acercó, envolviendo a Clara y a su hija en un abrazo protector, mostrando que ahora nada podría sacudir el lazo que habían formado. El pasado había intentado sacarla del camino de la felicidad, pero la determinación de Clara y el amor de Alejandro probaron que el respeto y el cariño genuino siempre encuentran su lugar. Tomás dejó la escena, derrotado no solo por la riqueza o el estatus, sino por la fuerza interior que Clara había conquistado. Y, en ese instante, Clara sintió que finalmente era dueña de su propia historia, capaz de enfrentar cualquier desafío, proteger a su hija y vivir con dignidad, orgullo y amor, sin depender de quien la rechazó.
Esta historia de Clara Mendoza nos enseña que, aun ante las mayores injusticias, es posible encontrar fuerza y reconstruir la propia vida. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por el juicio ajeno, por la vergüenza o por el miedo a ser rechazados? Clara pudo haberse rendido, pudo haberse dejado abatir por las palabras crueles de su propio padre, pero ella escogió creer, permitirse ser ayudada y luchar por un futuro mejor. ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo para transformar tus desafíos en oportunidades? ¿Será que estás dejando que el pasado dicte quién eres, o estás listo para tomar el control de tu propia historia? Recuerda, cada acción, cada decisión, por más pequeña que parezca, puede cambiar el rumbo de tu vida y de quienes amas. Si esta historia te tocó, si te inspiró y te hizo reflexionar, suscríbete al canal ahora mismo y activa las notificaciones. Así, no te perderás ninguna oportunidad de aprender, emocionarte y descubrir cómo historias reales de superación pueden impactar tu vida. Y cuéntame en los comentarios. Si estuvieras en el lugar de Clara, ¿tendrías el valor de empezar de cero y confiar nuevamente en el amor y en la bondad de las personas?